Si es lamentable que el titular del área que tiene que procurar la negociación y la armonización con todas las fuerzas políticas decida, más que cuidar la potestad de su encargo, ser un militante que demuestre a todo límite su lealtad incondicional con el titular del Ejecutivo, saliendo a promover la revocación de mandato, lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país, es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad participen en actos proselitistas. Creo que estamos jugando algo mucho más trascendente que el nombre de Adán Augusto o el nombre del general Bucio. Estamos jugando, colegas legisladores de todas las fracciones, si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas. Eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites y los límites somos los primeros obligados a respetarlos. Gracias, Presidenta. Rebasados los límites, Beatriz. Pues mira, a la sociedad mexicana, a los demócratas en la sociedad mexicana, en el pueblo de México, les ha costado mucho, nos ha costado mucho el que cuestiones que se percibían como parte del atraso de los gobiernos de otras décadas se superaran. Para eso se propugnó por diversas reformas políticas, esencialmente para separar las elecciones del gobierno, para que no fueran los recursos del gobierno los que determinaran la voluntad popular. Y me sorprendió que quien tiene la misión de cuidar las relaciones con todas las fuerzas políticas, de propiciar una gobernabilidad democrática, pues tuviera que atender la consigna de que todos tienen que demostrar su lealtad, no importa el costo, por encima de las instituciones, y sí creo que hay límites y que es indispensable respetarlos. Pero subrayas mucho el uso de las Fuerzas Armadas, un general en un acto político. Pues ese sí es un tema crucial en la historia del Estado mexicano. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de décadas con un ejército del que nos sentimos orgullosos los mexicanos por su rol nacionalista, pero básicamente por su convicción de estar subordinados al gobierno civil. En ese sentido, imagínate lo que pueden sentir los ciudadanos si ven que las corporaciones policíacas o las instituciones armadas participan en las movilizaciones de las elecciones. Es inadmisible, es un retroceso enorme y además lesiona el prestigio de las Fuerzas Armadas. Pero vemos un protagonismo del ejército, más allá de lo administrativo u operativo, es decir, construyendo un aeropuerto, construyendo un tren, vigilando las aduanas, pero tienen también una preeminencia en la tarea de seguridad, es decir, vemos una presencia del ejército que no sé si tú recuerdas de esta dimensión en las décadas recientes. Evidentemente es un papel inédito en la trayectoria del ejército mexicano, pero es una voluntad presidencial. No olvidemos que el ejército sigue instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, que en nuestro régimen constitucional es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que habría que preguntarnos no es sobre el ejército, lo que habría que preguntarnos es cuál es la intencionalidad de esta voluntad presidencial, y habría que preguntarnos si estos procesos
no desnaturalizan las funciones básicas del ejército que señala nuestra Constitución. Por otro lado, hay temas que sí son esenciales y que nosotros vamos a propugnar porque se respeten. El hecho de que la Guardia Nacional o lo que vendría siendo la corporación policíaca de seguridad más grande del país sea una corporación castrense, yo creo que es un asunto que amerita un debate profundo, un debate nacional, porque cambia la naturaleza del ejército y cambia también las características de la función policíaca. Son formaciones diferentes las de los policías que las de los militares. Yo lo digo con enorme respeto, lo digo con prudencia, pero no dejo de señalar que este es un debate que se tiene que dar en la sociedad y que no podemos desnaturalizar al ejército mexicano en función del mandato constitucional vigente. Pero están ahí, los generales hablan a favor de un proyecto del gobierno, el de la que denominan la Cuarta Transformación, es decir, están ahí y están en los hechos haciendo política, hablando sobre el poder civil. ¿Tú estarías de acuerdo en que hubiera una libertad política plena dentro del ejército? No solo con los generales, sino también con los soldados, que hubiera debate de los partidos, que los soldados tuvieran libertad para elegir qué partido, por qué partido optan, por qué candidato o por ninguno. Bueno, los soldados son ciudadanos y como ciudadanos ejercen su sufragio. Nadie inhibe esa libertad, tienen una condición ciudadana como todos que respetamos. La diferencia es el papel de la corporación y hay un código de ética militar que es el que ciñe la vida interna de la corporación, y en el código de ética militar vigente hasta ahora se señala que deben de abstenerse de manifestaciones políticas. En ese sentido, evidentemente, en cada régimen los niveles de la jerarquía castrense son leales al titular del Poder Ejecutivo en su condición de titular del Poder Ejecutivo, no en su condición de líder político de un partido o de un movimiento, sino en su condición de titular del Poder Ejecutivo. Por otro lado, históricamente, los militares han estado más cercanos al PRI que a otros partidos. No olvidemos que varios generales fueron presidentes del PRI en distintos momentos de la historia del PRI. Entonces, es un asunto que tiene que ver más con la corporación, con la institucionalidad, con el Código de Ética Militar, y desde luego no se puede desconocer la capacidad que como ciudadanos tienen los militares de cualquier jerarquía.